combinar una persona que... Porque un científico de alguna forma trata de ser lo más racional posible y demostrar con razón, con la teoría, su hipótesis. Todo lo demás está lejos de eso. Entonces, ¿cómo una persona puede tener esos dos lados? ¿Funciona uno en un lado del cerebro y el otro en otro? ¿Cómo funciona? Yo fíjate que lo planteo justo al revés. ¿Cómo un ser humano puede obviar una parte de la realidad simplemente porque no es tangible? Porque no se ve o porque no se puede tocar. Nosotros los seres humanos somos una especie muy extraña que tiene la conciencia de ser consciente, cosa que no la tiene ninguna otra especie. Los animales tienen una forma de conciencia primaria, o sea, los animales piensan, pero no saben que piensan. Nosotros pensamos y nos hacemos preguntas muy complejas, porque el mismo argumento que tú me das para esta expresión de la esoteria es el mismo argumento de la espiritualidad. ¿Cómo podría haber un científico que creyente en Dios? Y hoy día lo notable es que la ciencia, particularmente la cuántica, ya se están acercando a tratar de entender el problema de lo no tangible, de lo no físico. Y ya entendimos, fíjate una cosa extraordinaria. Dice Paul Davies, un científico, un físico de lo que se llama la nueva física. El descubrimiento más importante de la física moderna es que la materia no siempre existió. Es decir, esto que nosotros percibimos como materia se origina en la no materia, por lo tanto no es materia. Son puras vibraciones. Son puras vibraciones, y la información es una forma de vibración. Ya, pero no nos vayamos en volar, porque el tema, por ejemplo... El tema. Sí, pero aterricémoslo un poco, porque de verdad que me cuesta entenderlo cuando te vayas a la física cuántica y todo lo más. Te pregunto lo siguiente. ¿Es cierto que el hombre tiene su vida racional y tiene su vida espiritual? Muchos canalizan su espiritualidad a través de Dios, ¿no es cierto? Claro, u otras. O a través de las religiones, distintas religiones. Las religiones en general tienen que ver con Dios. Sí, claro. La espiritualidad tiene que ver con lo divino o con la nada. Los budistas, por ejemplo, son profundamente espirituales y ellos parten de la nada. O los otros parten del Tao. La tradición occidental judeo-cristiana, que parte en Dios, efectivamente, quienes estudian más profundamente la Cábala saben que también parte en la nada. Entonces es súper importante, eso es lo que se llaman las cosmogonías. Sí. ¿Cómo entiendes tú el rol del ser humano en el universo? Solo lo puedes entender bajo una perspectiva cosmogónica, salvo que seas evolucionista. Y si eres evolucionista, igual el misterio de la vida es infinito. ¿Cuándo aparece la vida y cómo? Ya, pero por ejemplo, si yo me quedara, mi espiritualidad estuviera concentrada en la religiosidad, y lo que me han enseñado a mí, yo soy católico, y lo que me han enseñado es que nació Adán y Eva, y de ahí nace el hombre, qué sé yo. No es que nacieron, fueron creados. Fueron creados y de ahí nace la humanidad. Pero resulta que la ciencia ha demostrado que hasta el Papa ha tenido que reconocer que la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, digamos, es aceptada. Entonces la ciencia empieza a derrumbar cierto, no sé cómo llamarlo, paradigma que teníamos. Entonces por eso que tú me dices, cada día los científicos como que más se acercan a una divinidad. Yo siento todo lo contrario, que cada día, a pesar de que el hombre cada día que encuentra más respuestas se hace más preguntas, cada día está más claro, nos acercamos más a entender el conocimiento de la vida, digamos. Yo discrepo de eso. Yo creo que la ciencia, lo único que nos ha mostrado, a mí me gusta mucho la ciencia, soy partidario de la ciencia, me encanta la ciencia, pero lo único que sabemos de la ciencia es que va cambiando su paradigma, y muchas veces. O sea, el hecho de que, como decía antes, los físicos digan que la materia no existió, cambia totalmente el paradigma. El hecho que Einstein nos haya dicho que el tiempo y el espacio son lo mismo, dime, ¿quién puede entender eso? Y ahora resulta que los científicos han descubierto o están proponiendo que la conciencia
existe en el universo como existen las partículas del átomo. Entonces, lo único que sabemos de la ciencia es que cambia sus teorías. Ahora, la ciencia... Paradigmas religiosos también, pues. Van cambiando. Déjame terminar y entramos a la religión. La ciencia se hace la pregunta del cómo. Y efectivamente, en la pregunta del cómo es extraordinaria. ¿Cómo se hace este vaso? ¿Cómo funciona un motor? ¿Cómo funciona el universo? Pero la espiritualidad se hace la pregunta del por qué. La ciencia no le interesa el por qué, le interesa el cómo. Entonces, la espiritualidad quiere saber por qué para saber cómo vivir. Y la ciencia cree que a través del cómo algún día entenderá el por qué. Son haceres necesariamente complementarios, no son excluyentes. Lo que pasa es que si nosotros dejamos que la ciencia opere sin valores, entonces lo que ocurre son cosas muy complejas como lo que está pasando hoy día o lo que va a pasar con la biotecnología, la clonación, la inteligencia artificial y todas las cosas que los científicos son capaces de hacer con el conocimiento magnífico del cómo. ¿Cuál es la relación entre la ciencia y la espiritualidad? Bueno, yo creo que ese es el gran desafío del siglo XXI. Bueno, el gran desafío del siglo XXI y principio del siglo XXII, creo yo, va a ser esta nueva día que trae esta gran revolución, que no es el 18 de octubre, sino esta gran revolución tecnológica que nadie habla de ella, ninguno de nuestros líderes están hablando de esto, y esto nos va a cambiar todo, la forma de vivir, todo. Ya nos ha cambiado la vida este aparatito, si tuviéramos que pagarlo, efectivamente tendríamos que pagar, no se equivoque el señor Boric, $500.000. Yo saqué la cuenta, más o menos $500.000, si tuviéramos que pagar todas las máquinas que están adentro de esto, más o menos $500.000. Imagínense que esto es fax, es teléfono, es máquina fotográfica, es filmadora, es calculadora, todas las aplicaciones, millones. Máquina de escribir. A lo mejor me paso por mucho más de $500.000 si tuviéramos que pagar esto. Esto es lo más democrático que hay. Y esto es el principio, a mi juicio, del nuevo mundo que vamos a enfrentar. ¿Y de dónde viene eso? Nos dieran una pincelada, tú como futurólogo y especialista en esto, que se habla muy poco. En Chile habrán 2 o 3 personas hablando de la inteligencia artificial, del Congreso del Futuro ha hecho algunos intentos por mirar hacia adelante, hay uno que otro programa de televisión, pero la verdad que nuestros líderes uno los escucha y están en la misma de hace 100 años. Entonces, ¿por qué no nos dice un poquito cómo ves tú que va a cambiar y va a cambiar el mundo con esta gran revolución tecnológica que se viene? Bueno, como tú dices, ya cambió de una manera. Nosotros hoy día somos literalmente dependientes de la tecnología para la sobrevivencia de la civilización. La civilización tiene 8.000 millones de seres humanos que ya para sobrevivir dependen de una plataforma tecnológica global. Si apagamos si apagamos todos los computadores del mundo, ¿se muere mucha gente? O sea, se mueren 7.000 millones. Así, ¿eh? Se apaga la internet, a ese nivel. Porque, te voy a dar un punto de referencia. En la ecología hay una palabra, hay un término que se llama la capacidad de soporte, se llama carrying capacity. ¿Cuánto es capaz de producir la Tierra en su estado prístino natural? ¿Sabes cuánta gente puede alimentar la Tierra original en estado prístino? 1.000 millones de personas. Cuando estaba la Tierra vigorosa, hoy día está más cansada la Tierra, podría alimentar 700 millones de personas. Por lo tanto, si nosotros apagamos la tecnología, apagamos los satélites, apagamos los barcos, apagamos los teléfonos, apagamos el agua potable, apagamos la electricidad, cosas que son elementales. ¿Te acuerdas que hace unas semanas atrás se apagó el WhatsApp? El WhatsApp y el Facebook. Y el Facebook y se volvió loco todo el mundo. Imagínate que se apaga la internet, porque el mundo ya funciona a otra velocidad. No podemos funcionar más lentamente. Entonces hay que tener cuidado con el tema ecológico. Yo fui ecologista cuando era difícil ser ecologista, en los años 70. Yo me gradué de ingeniero comercial en el año 73 y escribí mi tesis sobre la economía del medio ambiente. Y en esa época venía recién apareciendo el Club de Roma, las Naciones Unidas, y yo trabajé en eso varios años. Formé un equipo, era parte de un equipo interdisciplinario que hizo la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Recorrimos toda América Latina, yo era un pendejo. Tenía 23 años, con un equipo extraordinario, interdisciplinario, levantando los problemas ambientales.
Y después me especialicé en eso, estudié y así llegué al futuro. Porque la solución no es volver a lo prístino. Los ambientalistas románticos que creen que hay que volver a lo natural, cuando por ejemplo hoy día la constituyente ilegítima a mi juicio y no democrática dice los derechos de la naturaleza. Dime, ¿desde cuándo el hombre no es parte de la naturaleza? ¿Quién le dio al hombre la tutela sobre la naturaleza? Nadie. O sea, ¿quién es el hombre para definir derechos de la naturaleza? Entonces, ahí hay una mediocridad intelectual muy grande, que son como slogans. Y hay que entender que las ideas y las opiniones no son lo mismo. Entonces, claro, es re lindo decir... el discurso, y dinos, ¿cómo convivimos? Porque, sin lugar a dudas, el hombre algún daño le ha hecho al medio ambiente. Mucho. O sea, le ha hecho mucho daño. Eso es un hecho de la causa. Sabemos los cambios climáticos. ¿Cuál es el justo equilibrio? Tú dices, no hay que volver al pasado cuando prácticamente no... O sea, ojalá pudiéramos. Lo que pasa es que no es viable. No es viable hoy día. Entonces seguir martillando el clavo de algo que no es viable solo nos va a ir peor. La salida es hacia adelante. La salida es con tecnología. Con una tecnología al servicio de la sustentabilidad. Y por eso llegué yo al tema del futuro. Lo importante es que la generación actual que manda se preocupe de la sustentabilidad de la sociedad, por ejemplo, a 100 años. Y a 100 años significa con grandes modificaciones del medio ambiente. Y te quiero decir una cosa más difícil todavía. La Tierra va a morir. Naturalmente va a morir. Porque la Tierra es hija del Sol y el Sol se va a apagar. El Sol es una bomba de hidrógeno que se está quemando, como una estufa. Y está quemando su combustible. Es cierto que falta mucho. Es verdad, faltan 5.000 años. O 5.000 millones de años, no sé cuánto, mucho. Estoy como Boric con los números, ¿no? Estos ya son números... Faltan muchos años. Es la mitad de la vida. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, la Tierra no es un hogar permanente para el ser humano. Y por lo tanto el instinto, algo superior, nos ha hecho desarrollar esta tecnología y partir a colonizar el espacio, que es lo que estamos haciendo ahora. Y al mismo tiempo estamos abriendo una realidad digital. La realidad digital, que es donde vamos a vivir todos en los próximos 30 años, es una realidad ontológicamente, o sea, desde el punto de vista estricto de qué es lo que es, absolutamente distinta a la física. Te voy a dar un ejemplo. En la realidad digital no hay geografía, no hay distancia. No. Yo puedo hablar con mi hijo por teléfono en Estados Unidos y verlo, y se acabó la geografía. La geografía fue el gran obstáculo en todo el desarrollo de la humanidad. Peleamos contra la geografía. Peleamos contra los mares, contra las carreteras, contra las montañas. La geografía hace que la organización humana sea circular. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué las ciudades son circulares? Porque es la fricción de la geografía. Voy a dar un ejemplo. Suponte que tú estás en el desierto y estás en un oasis y tienes un tarrito que hace 1 litro de agua. ¿Cómo va a ser el hábitat que conoce? Bueno, agarrar el litro, va a ir para allá hasta lo que te dé. Sí. Después vuelve para allá, después para allá. Al final va a ser circular. Oye, más entretenido que quién sabe qué, como dijo el Guaso.